Hermanos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 25, la palabra nos dice: se encontraba allí una mujer que hacía 12 años padecía de una hemorragia y se había gastado, dice, todo su tiempo, dice, en manos de médicos, pero en vez de mejorar, peor se sentía, dice la palabra del Señor. Pero había escuchado, dice, lo que se decía de Jesús. Entonces dice que se acercó, dice, en medio de la gente y tocó el borde del fleco del manto de Jesús y pensaba en su interior: si tocara el borde de su manto, pues sanada sería. Entonces dice la palabra, pues, que la mujer tocó su manto y quedó sana, dice. Entonces Jesús, dice, se dio la vuelta y preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién me ha tocado? Entonces los discípulos le contestaron y le dijeron: mira cómo te oprime esta gente y tú preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús seguía mirando, dice la palabra de Dios, a su alrededor. Seguía mirando y pues porque un poder había salido, dice la palabra de Dios, de él. Entonces, pues la mujer dice que sabía todo lo que había ocurrido, dice que se acercó ante él, dice, asustada, temblorosa, dice, y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Entonces Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Hermanos, qué precioso, qué maravilloso, qué hermoso es recibir un milagro como el que esta mujer recibió, ¿verdad? Por su fe, porque tenía una fe grande, hermanos. En esta vida a veces hay enfermedades que nosotros pues padecemos, ¿verdad? Y no encontramos la medicina para poder curarlos de esa enfermedad. Porque es triste, ¿verdad? Como esta mujer nos dice aquí la palabra de Dios, que se había gastado todo su tiempo, dice, en manos, dice, de médicos. Ahí dice médicos, no dice uno, sino bastantes. Se había gastado su tiempo y su dinero, también dice, en manos de médicos. Pero qué poder más grande, qué poder más grande, más inmenso, ¿verdad? El de Jesús, que esta mujer, por su fe, ¿verdad?, con solo tocar el fleco, el borde de su manto, quedó sanada. Pero qué difícil es, hermanos, tocar el manto de Jesús. Qué difícil es acercarse a Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios es santo, dice la palabra de Dios. Y solo aquel que viva una vida en santidad, que se desligue del pecado, puede tocar el manto de Jesús. Porque en esta vida todos queremos ser sanos, hermanos, pero nadie quiere desligarse del pecado, nadie quiere dejar las borracheras, nadie quiere dejar el adulterio, nadie quiere dejar la música mundana, nadie quiere dejar los bailes paganos, que todo eso no le agrada a Jesús. Pero cuando nosotros dejamos todas esas cosas, mi hermano, créanme de que con solo tocar el borde del manto de Jesús, Él nos sana. ¿Por qué? Porque Dios nos habla, ¿verdad?, de obediencia. La obediencia es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que dice la Sagrada Escritura. Así es, pero todo mundo queremos milagros, queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos libere, pero no queremos pagar el precio. No queremos sacrificar nuestra carne, todo acomodamos conforme nuestros pensamientos. Y la palabra de Dios no se trata de acomodar las cosas conforme nuestros pensamientos. No, queridos hermanos. Dios quiere que nosotros los desliguemos del pecado, que dejemos esa vida de pecado. Aquí claramente vemos a esta mujer, ¿verdad?, que tenía esa gran fe. Esta mujer había sufrido 12 años con esa hemorragia terrible, ¿verdad? Y ella quería ser sanada de esa enfermedad.
Y llegó Jesús. Jesús llegó y la sanó. Y esta mujer, me imagino yo, que salió pues gritando después, ¿verdad? De agradecida con Jesús. Mis queridos hermanos, yo anduve en la inmundicia, anduve en las borracheras, anduve en las fiestas, anduve en las drogas, en las barras, en todo eso, mis hermanos. De allí Dios me rescató a mí. Por eso es que yo hablo la palabra de Dios así, porque así es. Dios es santo, dice la palabra de Dios. Y todos los que lo siguen tienen que luchar por ser santos, ¿verdad? Así es. En que no somos perfectos, mis hermanos, pero hay que luchar. Hay que luchar, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es dejar el pecado, dejar la inmundicia. Porque ¿cómo vamos a recibir un milagro, mis queridos hermanos? Yo a veces le digo a la gente que nosotros que vamos a la iglesia a veces pasamos más enfermos que los mundanos. ¿Por qué? Porque vivimos a media. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:15, nos dice que tibios, dice, los vomitará de su boca, dice. Fríos o calientes, dice, pero tibios los vomitará de su boca, dice. Allí dice también que conoce nuestras obras, dice. Él conoce cuando nosotros de verdad le seguimos. Porque a veces le seguimos solo por interés, solo cuando estamos enfermos, los acercamos a la iglesia. Solo cuando necesitamos un milagro, los acercamos a la iglesia. O cuando nuestra vida, verdad, está decayendo, cuando nuestra vida está hecha a pedazos, los acercamos y Jesús nos sana, Dios nos sana, pero después los alejamos, después andamos irreconocibles afuera, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, conversión. Dios quiere arrepentimiento y quiere conversión, que le sigamos de corazón. Dios quiere hombres reales. Dios quiere que le sirvamos de verdad, mis queridos hermanos. Por eso hay que dejar el pecado. Si nosotros queremos que Dios nos sane, ¿verdad? Que Dios nos libere, que Dios nos restaure, tenemos que dejar el pecado y tenemos que vivir una vida en santidad con Dios. Si nosotros dejamos el pecado, es cuando los acercamos al Señor. Entonces, Dios, como conoce nuestro pensar, conoce nuestro sentir, ¿verdad? Él dice, hijo mío, ven, porque tú sí estás cumpliendo mis mandamientos. Así es que, mis queridos hermanos, aquí vemos esta mujer, ¿verdad? La fe que tenía. ¿Por qué? Porque estaba cansada de sufrir. Ella no quería sufrir más. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Vete en paz, tu fe te ha salvado. Queda sana de tu enfermedad. Qué precioso, qué hermoso, qué maravilloso es, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pero nadie, mis queridos hermanos, quiere dejar el pecado. Queremos vivir una vida llena de bendiciones, pero no queremos dejar el pecado. No queremos desligarnos del pecado. Dios quiere arrepentimiento y conversión. Así es que, mis queridos hermanos, hay que pedirle al Señor que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que nos dé fuerza para seguir adelante, porque eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros le sigamos de corazón, que nosotros, ¿verdad?, los convirtamos, ¿verdad? De verdad, Dios quiere un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Así es. Y como dice la palabra de Dios, por tus frutos te conocerás. Mis queridos hermanos, seguir la palabra de Dios no es nada fácil. Te van a criticar, te van a odiar, te van a aborrecer, dice la palabra de Dios. Pero así es, los amigos se van a ir. Miren, así me ha pasado a mí. A nosotros mucha gente los ha aborrecido por la forma en que evangelizamos la palabra del Señor. Hasta los han borrado a veces de las redes sociales, hasta los han bloqueado, pero eso no interesa, porque aquí el diablo no los va a callar la boca. Aquí vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Así es, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es la roca que nos da seguridad. Solo Él es el único que los mantiene a salvo, que los va a llevar hacia el camino de la salvación, hacia el camino de la perfección, hacia el camino de la caridad. Así es, mis queridos hermanos, así es que
que la palabra de Dios no es fácil. Es bonito que la gente, ¿verdad?, hable cosas de uno, que digan, miren, fulano, qué pareja perfecta y todo eso. No, mis queridos hermanos, cuando la gente lo alaba a uno es cuando uno no anda haciendo las cosas bien, porque en Santiago 4:4 dice la palabra de Dios, adúlteros, dice, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El que se hace amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. Así es de que cuando uno empieza a reprender el pecado como lo ordena la palabra, ahí es cuando la gente te empieza a aborrecer, ahí es cuando la gente lo empieza a echar a un lado a uno o lo empieza a criticar. Pero mi querido hermano, cuando esto pasa es cuando estamos bien con Dios, porque así lo dice la palabra del Señor, que seremos criticados y aborrecidos, dice la palabra de Dios. Serán, dice, humillados, dice la palabra de Dios, aborrecidos por causa de mí. Lo dijo claramente Jesús en los 4 evangelios. Hay que leer la palabra del Señor, hermanos, para que se nos abra nuestro entendimiento, para empezar a entender, ¿verdad?, los mandamientos del Señor. Si no leemos la palabra, todo el tiempo vamos a pasar en el limbo, que no vamos a saber, no nos vamos a dar cuenta de nada. Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios, entonces las cosas los empiezan a poner difíciles, ¿verdad? Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es mi mensaje por esta mañana. Saludes y bendiciones a todos, que Dios los bendiga.